Todos pensaban que el anciano era un mendigo loco hasta que la niña rica descubrió su verdadero secreto. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Señor, ¿por qué llora? La lluvia caía implacable sobre el parque de la ciudad. Isabella, una niña de 11 años con un uniforme escolar impecable, observaba al anciano sentado en su banco habitual bajo el árbol centenario de roble. Solo llevaban 3 días de conocerse. Un encuentro casual provocado por la curiosidad de la niña, pero la conexión era real, construida en las historias que ambos compartían, aunque desde mundos completamente opuestos. El anciano, con el rostro surcado de arrugas y una tristeza profunda en sus ojos, le había contado con detalle la verdad de su condición. Los doctores dicen que tengo Alzheimer avanzado, que pronto no recordaré ni mi propio nombre. No hay cura, Isabella. Mi familia ya me olvidó, me dejaron aquí. Sus palabras no pedían compasión, sino que establecían una realidad dolorosa, un destino ineludible. Isabella no respondió con lugares comunes ni promesas imposibles. Su mente, curiosa y sensible, se enfocaba en los detalles que el anciano le había revelado sobre su pasado y los momentos de lucidez que aún conservaba. Ella creció en una mansión donde los libros y la soledad se mezclaban para llenar sus días vacíos. Y su abuelo fallecido, un neurocientífico reconocido, le había enseñado que la memoria humana a veces se esconde en lugares que la medicina tradicional no explora. Miró el árbol, sus raíces profundas y antiguas, y luego al anciano, que se había perdido otra vez en sus pensamientos, permitiéndose un momento de paz al lado de una niña que no lo veía solo como el mendigo loco del parque. ¿Y si su memoria no está perdida, señor?, preguntó Isabella, su voz suave, casi un murmullo. Hay una diferencia entre no puede recordar y necesita el estímulo correcto. Él la miró con una mezcla de confusión y una chispa de lucidez efímera que casi le partía el corazón. ¿Qué quieres decir? Ya te expliqué que justo en ese instante el rugido de un motor resonó cerca. El señor Márquez, el padre de Isabella, llegaba en su auto negro de lujo con su traje gris impecable y un teléfono pegado a la oreja. Su figura autoritaria se detuvo al ver la escena, observando con desaprobación apenas velada por la educación que su posición exigía. Isabella sintió la urgencia del momento, el clima, la emoción del anciano, el shock que necesitaba crear. Todo convergía. Tenía una intuición que desafiaba la lógica. Sin decir una palabra más, con una valentía que no correspondía a su edad, Isabella sacó de su mochila un viejo álbum de fotografías. El anciano vio el objeto antes de comprenderlo. Su expresión de melancolía se transformó en una máscara de terror absoluto. Isabella, ¿qué haces? ¿Dónde conseguiste eso?, gritó, pero ya era tarde. La niña abrió el álbum con determinación. Las páginas amarillentas mostraban fotografías de décadas atrás, imágenes de una familia feliz, de un hombre joven y brillante. El señor Márquez vio el acto con incredulidad. Vio al anciano inclinarse sobre las fotos, el pánico en su rostro arrugado y la inexplicable, casi cruel acción de su hija. El teléfono cayó de su mano con un golpe seco. Su cerebro no procesó el sentido. Solo el instinto protector puro y visceral lo hizo gritar de advertencia y correr hacia el banco, sin importarle la lluvia que arruinaba su traje de miles de euros, la llamada importante que acababa de abandonar o el propósito de todo aquello. Era un padre reaccionando al extraño comportamiento de su hija. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. El anciano y el álbum de fotografías quedaron expuestos bajo la lluvia creciente. La confrontación fue intensa y abrumadora. El señor Márquez ya estaba junto a ellos dispuesto a arrebatar el álbum y llevarse a su hija. La persona más importante de su vida. Pero antes de que su mano tocara el objeto, algo extraordinario ocurrió en la mente del anciano. El mendigo del parque, expuesto a las imágenes de su pasado, experimentó un torrente de recuerdos puros, intensos y olvidados. Su cerebro, al reconocer los rostros y los momentos capturados, ignoró años de deterioro y olvido. Sus manos temblorosas tocaron una fotografía en particular, una imagen borrosa al principio, luego cristalina, que activó conexiones neuronales dormidas y lo transportó instantáneamente a ese día exacto de su boda. El millonario, que había llegado enfurecido, se quedó paralizado bajo la lluvia, observando al anciano con asombro. Lo que presenció lo dejó sin palabras en medio del parque. Su rostro una mezcla de perplejidad, fascinación y el inicio de una comprensión imposible. El anciano,
con las lágrimas mezclándose con la lluvia y los ojos súbitamente claros, sostenía la fotografía y estaba recordando. Lo estaba haciendo solo. Isabella lo miraba de pie y temblando ligeramente, con una serenidad fingida que ocultaba la absoluta tensión de su experimento. El silencio se hizo profundo, roto solo por el repiqueteo de la lluvia sobre las hojas y la respiración agitada del anciano. Había funcionado. El acto de una niña millonaria había desafiado al olvido y solo faltaba saber cómo reaccionaría su padre ante lo que acababa de presenciar y la explicación de Isabella. El rostro del señor Márquez era una máscara de asombro. La lluvia empapando su traje costoso, se quedó inmóvil frente al banco, observando cómo el anciano nombraba personas, recordaba fechas, relataba momentos con una claridad imposible. No era coherencia completa, pero era conexión. Era memoria. Era esperanza. Señor. Hombre, ¿quién? ¿Quién es usted? Su voz era grave y temblorosa, más una exigencia que una pregunta. El anciano, aún procesando el torrente de recuerdos, simplemente sonreía, pero no de locura, sino de una emoción profunda de reconocerse a sí mismo por primera vez en años. Isabella bajo la lluvia rompió el silencio con una voz clara, aunque temblorosa por la emoción. No fue casualidad, papá. Investigué su caso. El millonario miró a su hija con una mezcla de furia e incomprensión que se disolvió ante la determinación en sus ojos. ¿Cómo te atreviste? Esto es peligroso, exclamó cubriéndola con su chaqueta. Isabella se mantuvo firme. Leí los estudios del abuelo, papá, sobre la memoria asociativa y los estímulos visuales potentes. Este señor no tiene Alzheimer completo. Su memoria está bloqueada, no destruida. Necesitaba un ancla emocional que forzara a su cerebro a reconectar antes de que el miedo al olvido lo paralizara completamente. Era neurociencia y un poco de fe. El señor Márquez se arrodilló junto al anciano, lo miró a los ojos y vio lucidez. Una chispa genuina de humanidad recuperada. Cuando le preguntó su nombre, el anciano respondió con claridad. Roberto. Me llamo Roberto Sandoval. Un escalofrío recorrió al millonario. Esto es imposible. No hay explicación lógica. He presenciado algo extraordinario, murmuró. Mientras el agua lavaba su rostro, Isabella abrazó su mochila exhausta. Solo un estímulo correcto, papá. El cerebro es más resiliente de lo que creemos. Roberto, ahora lo sabe. Tiene que seguir recordando. Días después, la conmoción había pasado y el hospital privado Márquez era un hervidero. Médicos especialistas geriatras de prestigio examinaban a Roberto, que ya recordaba fragmentos significativos de su vida con ayuda de más fotografías, una determinación renovada. El señor Márquez les relató lo sucedido. Los doctores debatieron la posibilidad de una reactivación neuronal inducida por trauma emocional positivo, un despertar de memorias episódicas, una reconexión de circuitos cerebrales latentes. Intentaban ofrecer la explicación más científica y rigurosa posible, pero al final todos coincidieron. La ciencia no podía explicar la rapidez de la recuperación. Probablemente fue un milagro, declaró la jefa de neurología con una expresión de asombro genuino. El millonario sintió la necesidad imperiosa de ayudar a Roberto. Quería devolverle la dignidad de una forma que cambiara su vida para siempre. Había perdido todo por el abandono y merecía una oportunidad que ninguna riqueza podría comprar. Investigó su pasado, buscó en archivos, usó contactos, y descubrió que Roberto fue un brillante matemático universitario que perdió todo tras la muerte de su esposa décadas atrás. Su familia lo abandonó creyéndolo demente. Pero cuando intentó localizarlos para reunirlos, descubrió que habían fallecido años antes. Había quedado solo. El millonario estaba consternado, afectado por la trágica soledad de aquel hombre. ¿Cómo pudo pasar esto? Una vida entera olvidada. Un genio perdido. Finalmente, una tarde, viendo a Roberto sonreír mientras escribía ecuaciones que aún recordaba, se detuvo. Sintió una responsabilidad inmensa que superó cualquier culpa. No importaba el pasado perdido, solo importaba el presente recuperado. El millonario comprendió que las cosas más valiosas de la vida, la memoria, la identidad y los actos de compasión verdadera, a menudo necesitan valentía, no dinero para florecer. Se permitió respirar profundo sintiendo una obligación cumplida. Había invertido una parte de su fortuna en la rehabilitación de Roberto, pero había ganado mucho más.
La prueba de que a veces un simple acto de una niña con mucho que dar puede desencadenar una verdad que ni todo el olvido del mundo podría borrar. La vida de Roberto era el testimonio silencioso y consciente de aquel imposible.